Hermanos, buenos días. Gracias a Dios estamos reunidos nuevamente con el deseo de poder reunirnos para poder aprender de la palabra de Dios. Así que les animo a que podamos disponernos nuestro corazón alrededor de la mesa con la familia. Prepare su libreta, por favor, prepare su Biblia, su corazón sobre todo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, amante de todo lo bueno, gracias porque eres presente en nuestras vidas. Gracias por toda esa multitud de promesas que nos has dado en tu bendita palabra. Gracias por la doctrina, gracias por los preceptos, cada concepto doctrinal que nos has establecido en el corazón. Gracias por las verdades, principios, todo lo que tu palabra nos enseña. Ahora, Señor, rogamos porque estas advertencias que están escritas en tu palabra puedan tocar nuestro corazón. Bendice todo hermano que está con felicidad, con gozo, reunido en su casa. Te ruego que puedas prosperar a cada familia a pesar de este tiempo que tenemos que seguir cumpliendo. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, bendice cada familia, bendice a los misioneros. Sobre todo, Señor, que permitas que puedan cumplir la labor que tú has puesto en sus corazones. Gracias, Padre, por tenernos reunidos aquí. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quisiera rogarles que puedan abrir sus Biblias en Hebreos, la epístola de los Hebreos, y yo quisiera compartirles hoy un tema tal vez un poco diferente. He tenido la oportunidad de platicar con algunos hermanos, no solo de nuestra iglesia, sino de otras iglesias, con este tema recurrente de cómo, a pesar de este tiempo que se ha prolongado, ha habido un poco, hay quienes han experimentado cierto desánimo, cierto desinterés a las cosas de Dios, como que si a veces involuntariamente pudiera haber un poco de apatía sobre las cosas de Dios y sentir que esta situación nos está enfriando. Quiero asegurarte, hermanos, que cuando hay firmeza y convicciones en el corazón, pase lo que pase, la fortaleza de Dios puede estar vigente. No es la iglesia en sí, el local como tal, el que nos mantiene en el amor y en la esperanza. No es en sí el acto, aunque es algo vital e importante, la reunión de personas, sino es las cosas que tenemos perdurables en Él, que es el Espíritu Santo, es su bendita palabra, son todas sus promesas, que donde quiera que estemos somos parte de una iglesia local, parte de una iglesia universal, de la cual entendemos que Dios está en medio de esa habitación espiritual que está formando. Pero bueno, ya parece que estoy predicando y solamente estoy explicando la razón de nuestro tema. Yo quiero invitarte a conocer un poco sobre este tema de que está escrito en Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 2 de Hebreos, pero voy a hacer mención de algunos. Quisiera darte algunos versículos, quiero darte algún contexto primero de esta epístola. Esta epístola, hermanos, es una carta escrita por sin duda un hombre de Dios, conocedor profundamente del judaísmo. No sabemos el autor, de hecho no hay una evidencia exacta, precisa para decir fue el apóstol Pablo o tal vez fue Apolos o tal vez fue otro apóstol. No tenemos idea de quién escribió la epístola de los Hebreos. Lo cierto es de que es un hombre usado por Dios poderosamente para dar una multitud de explicaciones sobre cómo Jesús, más que nada el tema central de la epístola de Hebreos es hablar sobre la preeminencia de Cristo, es decir, la suprema importancia de Jesucristo y cómo el judaísmo hay muchas preguntas y esta pareciera que es una hoja de respuestas para muchas preguntas que pudiera hacerse un judío cristiano, que siendo judío y conociendo el judaísmo pueda realizar ciertas preguntas del antiguo pacto y cómo Hebreos viene a explicar quién es Cristo, cómo es que Cristo en el Antiguo Testamento está como figura y sombra, pero ahora en el Nuevo Testamento es la presencia de Cristo la que está manifiesta en las Escrituras. El contexto quisiera explicarlo de esta manera. La epístola es muy profunda. De hecho, tú puedes encontrar solamente en un capítulo, en un versículo, puedes hablar de un sinnúmero de temas y muy profundo de teología y en doctrina, sobre todo cristología.
para entender también mucho de la salvación, lo que es soterología, para hablar del pecado, para hablar sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para hablar de sacerdocio, para hablar de tantas, y hasta de la fe. Concluye con un tema precioso en el capítulo 11. Tú puedes encontrar en esta epístola muchas respuestas, por eso manifiesto la epístola como la hoja de respuestas del Antiguo Testamento. El destinatario, así como lo dice el nombre, Hebreos, fue escrito para judíos, para hebreos, que es parte del mismo nombre, hebreos porque hablan el idioma hebreo y porque son de la descendencia de Ber, son judíos, son israelitas, estamos hablando de judíos, pero judíos que probaron el cristianismo, que entendieron muchas doctrinas cristianas, que convivieron con cristianos apostólicos en el tiempo apostólico, pero decidieron regresar al judaísmo como considerándolo un mejor camino y rechazando a Jesucristo. Es por eso que la epístola está llena de advertencias, de castigo, de advertencias de que cuidado con la confusión doctrinal que pueda haber en sus corazones. Por esta razón es importante entender algunas cosas de esto. El de los destinatarios fueron judíos. Ahora, prácticamente el tema es una exhortación para no abandonar la verdad, para no abandonar a Cristo, para no pensar que hay otro mejor camino. Y como judíos querían regresar a los sacrificios antiguos del Antiguo Testamento, volver a todos los rituales judíos como medio de salvación. Por eso fue escrito para ellos. Y dentro de eso, hermano, la explicación que el autor está haciéndole a los judíos nos enriquece nuestra teología, como cristianos nos ayuda a entender cómo es que Cristo está bien claro en una figura muy profunda en el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento Cristo viene a ser la parte principal, la figura ya no es la sombra, sino la personalidad de Cristo en el Nuevo Testamento. La epístola de Hebreos comienza a explicarnos un tema bien importante. Si tú puedes leerlo en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. La introducción del tema de Hebreos es explicarnos cómo Dios se reveló al hombre. Y sabemos, según todos los salmos, que Dios de una manera general se reveló a través de la creación. De todas las cosas creadas revelan y manifiestan la existencia de un Dios eterno. Un Dios que, aunque está invisible, está manifiesto en una forma tangible en el corazón de todo aquel que lo puede ver a través de la naturaleza. Eso es una revelación general. Pero Hebreos, aunque no comienza a explicar eso, dice que Cristo es el creador y el sustentador de todas las cosas. Por eso está diciendo que Cristo es la revelación general. Es decir, toda la creación que manifiesta un ser poderoso sustentador es Cristo. De entrada nos está diciendo la revelación de Dios a través de la creación, en una forma general. Ahora, en una forma específica, Dios se reveló a través de un maravilloso libro que se compone de 66 libros y que este es un compendio, es un conjunto de libros revelados, inspirados por Dios de una manera maravillosa. La palabra de Dios que tú tienes ahora en tus manos es revelación específica de Dios en una forma escrita. Entonces Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, ahí está citando las escrituras, Dios se reveló de una manera específica a través de los profetas, pero dice: en estos posteriores tiempos, estaba hablando en el contexto de los hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Hasta hoy Jesucristo es la revelación más específica de Dios. No solamente es la palabra, porque la palabra de Dios es una revelación específica, y también Cristo es la personalidad la revelación más perfecta, más específica de Dios. Dios se reveló a través del Hijo. Entonces comienza Hebreos diciéndonos: Dios se ha revelado en una manera general, la creación, en una manera específica, la palabra de Dios y Jesucristo. Y después empieza a hablar de Cristo. El tema primordial de Hebreos es la preexistencia, la preeminencia de Cristo. Preeminencia es para decir el que ocupa el primer lugar. De hecho, quiero mencionarle algo que está en Hebreos, si usted lee conmigo, ahí en Hebreos 1.4, mire, después de hablar de que Cristo es heredero de todo
y después de explicar qué es el resplandor de su gloria y que se sentó a la diestra de la majestad, en el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, y esta frase me interesa tomarla como principal de mi tema, como una frase capturadora. Él es hecho superior, y esta palabra es para dar a entender, está por encima, es hecho superior. Y luego dice a los ángeles. Yo sé que específicamente está hablando de los ángeles, pero en los siguientes capítulos nos va a decir más cosas. Dice, cuanto heredó más excelente nombre. O sea, Hebreos trata de decir el autor, Cristo tiene el nombre más alto y más sublime. Por eso hablo de la preeminencia de Cristo. Él ocupa el primer lugar sobre todas las cosas. Por eso dices que no solo es creador y sustentador de todas las cosas, de todo el universo, sino que también es el redentor del hombre y está sentado a la diestra del Padre. Está hablando de una autoridad máxima, suprema, y Hebreos va a hablarnos de la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo. Y si quisiera puntualizarte lo que dice algunos capítulos, lo puedes ver de esta manera. Mira, en los primeros capítulos, Jesucristo, el autor de Hebreos dice, Cristo es superior a los ángeles. Ese capítulo primeros. Después dice, Cristo es superior a todo profeta. Ningún profeta puede asemejarse en su perfección, en su vida, en su obra. Cristo es mayor que todos los profetas. Y no olvide que está hablándole a judíos que están todavía tratando de entender el cristianismo. Y a ellos les está diciendo, si tú amas y la creación de Dios, quiero decirte que Cristo es superior a toda la creación. Él es el creador de todo. Si tú amas a los ángeles y los entiendes como seres angelicales maravillosos, Cristo es superior a los ángeles. Si tú amas y entiendes a los profetas, su obra, su vida, todos los profetas, con todos los personajes bíblicos, Cristo es superior a todos los profetas. Y después el autor de Hebreos dice, Cristo es superior a Moisés. Y para esto es como un golpe profundo para su fe de los judíos. ¿Cómo? Moisés es el gran hombre de Dios, el legislador. Jesús es superior a Moisés, lo explica en unos capítulos. Después, Cristo es superior a la ley. Para judíos es como decir, ¿qué? La ley es palabra de Dios. Pues Jesús es la palabra de Dios encarnada y la ley es el antiguo pacto, y Cristo cumplió la ley y pagó para que tú puedas tener el perdón de tus pecados, y Cristo no abolió la ley, la cumplió, y Él es mayor que la ley. Y eso es lo que explica algunos teológicamente muy profundos, muchos capítulos. Otra cosa que dice, Cristo es mayor al sacerdocio. Para ellos en su mente está pensando en la línea sacerdotal levítico, la de Leví, todos los hijos de Leví, todos los hijos de Aarón, hermano de Moisés, las dos órdenes sacerdotales. Cristo es el mayor sacerdocio, y lo estudiamos semanas atrás, en donde Dios juró que Él sería sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. La línea de Melquisedec solamente es Melquisedec de Cristo, y en realidad es Cristo. Es más alto que todo sacerdocio. Y después, Cristo es mayor, superior a todo sacrificio. No hay ningún otro sacrificio que pueda semejarse al sacrificio de Cristo. Es mayor que todo sacrificio que pueda haber. Y por si amaran en extremo y sublimaran el templo de Salomón, Cristo es mayor que el templo. Y Él está diciendo en el capítulo 9, el altar santísimo es el cuerpo de Cristo, el interior de Cristo, el velo es su cuerpo, Él es más alto, Él es el templo, y es para decir, no hay nada más alto y más sublime que Cristo. Por eso Hebreos te está explicando la preeminencia de Cristo. Cristo es mayor que todo. Y estoy seguro que me faltan más términos que decir, pero toda la epístola de Hebreos, el autor de Hebreos está diciéndole a los judíos, no deseches a Cristo, porque Cristo es lo máximo, lo supremo. Si algo debes de sublimar y adorar es Cristo, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Por eso estoy tratando de mostrarte cómo el autor, y aún sigo en el contexto, hermanos, en la introducción de mi estudio, estoy tratando de explicarte cómo el autor de Hebreos está poniendo a Cristo como lo más alto y sublime. Por eso es necesario aprender y conocer quién es Cristo, porque Cristo mora en tu corazón.
si es que en verdad le ha recibido. El autor llega hasta comparar el judaísmo con el cristianismo y está tratando de decir que el cristianismo tiene más bendiciones, más el desarrollo. Quiero explicar bien esto porque todas las promesas fueron dadas a Abraham, el judaísmo, a Abraham y a su descendencia. Estamos hablando del judaísmo. Pero esto es sombra y figura de lo que vendría. Y cuando viene Cristo y los judíos rechazan a Cristo, todo aquel que recibe a Cristo está dentro de un cuerpo llamado cristianismo. Y de pronto resulta que en el antiguo pacto no había un perdón de pecados consistente porque los pecados eran cubiertos, pero en Cristo es pagados y quitados una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento era una promesa de alguien que vendría. En el cristianismo ya tenemos a Cristo. O sea, estoy hablándote de que la gracia es más alta y más sublime que la ley. Y es lo que está tratando de decir, que el cristianismo abraza más promesas, más bendiciones. Y no es que sean otras, es que el cumplimiento de todo es el cristianismo. Por eso Hebreos te explica que es más alto y más sublime Cristo y todo lo que emana de él. Por eso, hermanos, dentro de esta gran bendición que estoy tratando de explicarte, Cristo es lo más maravilloso que tú y yo podemos entender, concebir de la vida cristiana, es tener a Cristo. Y quiero decirte que entramos en un juego tan extraño, porque a veces hay cristianos. Mira, yo escuché esta frase en Tehuacán, Puebla. Alguien dijo, yo soy más bautista que cristiano. No entiendo ese término para qué trataba de concebir en su mente, pero déjeme decirte que hay cristianos que enaltecen más la denominación. Hay quien considera muy fuertemente alto y sublime a sus maestros, su educación, su iglesia como tal, me refiero local, olvidando de que Cristo solo es uno y que todo aquel que cree en Cristo es solo una iglesia en cualquier parte del mundo. Y que si bien hay grupos más desarrollados, más enseñados, más guiados, más llenos y enriquecidos tal vez de dones en su iglesia local, pero lo más alto y sublime que tú y yo tenemos es tener a Cristo Jesús en tu corazón. No hay algo más grande, la vida cristiana que has adquirido por la sangre de Cristo Jesús. Si tú eres hijo de Dios, déjame decirte, no enaltezcas tu edificio, ni tu persona, ni tu pastor, ni tu estructura como tal. Lo más alto y sublime es Cristo. Y tener a Cristo es tu bendición más grande. Eso es lo que trato de decir, de entrada. Pero la vida cristiana tiene algunos riesgos. Por eso el libro de Hebreos utiliza unas palabras, y de hecho son muchas advertencias, pero él utiliza en este versículo que creo que me va a alcanzar apenas el tiempo para explicarte dos. En este capítulo 2, él hace dos advertencias, el autor de Hebreos, dentro de esta temática que te estoy manejando como la bendición que tienes de ser cristiano. Advierte dos cosas como peligros, como urgencias, como una situación de tomarla en cuenta. Y está muy claro, mira, el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 2, versículo 1, te dice lo primero. Mira, por tanto, es necesario, observa que ahí está diciendo, te quiero advertir algo importante, necesario. Es necesario, y escuchaste bien, es necesario que con más diligencia, esto es como para ponerle fuerza a la palabra necesario, es necesario que de una manera urgente, tajante, diligencia es algo que te apresure, que te urja, algo que es importante cuidar, con mucha importancia. Es necesario que con más diligencia atendamos, y estas palabras, hermanos, reafirman la necesidad, la diligencia. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el autor? Que es una urgente necesidad que la diligencia no sea parte de ti, atendiendo algo. Dice que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sé si la captó la advertencia. Tratando de darle un poco de
Simplicidad. Atender las cosas que hemos oído. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de las cosas de Dios. Hermanos, partamos del hecho. Cuando tú y yo éramos inconversos, no conocíamos a Dios, y alguien nos empezó a hablar de Cristo. Y si tú llegaste al conocimiento de la verdad, es porque oíste que eres un pecador, que tus pecados te condenan, que existe un infierno. Oíste que Dios estaba advirtiendo de una salvación. Oíste que Dios estaba diciendo, necesitas pedirle perdón, necesitas ser salvo, y por tanto oír y oír y oír la palabra, que lo que te estuvieron hablando fueron doctrinas de redención, de la expiación de pecados, justificación. Y estoy hablando términos que tú y yo conocemos, pero oíste la palabra, y la fe viene por el oír. Y cuando tú escuchaste, en algún momento el Espíritu Santo tocó tu corazón para ser salvo. Y escuchaste al Espíritu Santo tratando de escuchar que tenías que aprender a orar, que tenías que aprender a perdonar, que tenías que aprender a dejar malas palabras, que tenías que dejar vicios. Y fue oír la palabra de Dios. Y en ese constante oír la palabra de Dios, que es donde tu fe fue una fe naciente, creciente, que fue dándote fuerza, y lo que ahora tienes en convicciones, porque oíste la palabra de Dios. Y oír con fe, y oír con obediencia, y atender ese oír, fue lo que te dio el privilegio de tener la madurez que ahora puedes decir que tienes. No sé medirla, todos tenemos diferente nivel de madurez, pero esa madurez vino por el oír la palabra de Dios. Pero oyendo y obedeciendo, oyendo y obedeciendo, oyendo y obedeciendo. Si no hubo obediencia, hubo muchas cosas que oíste y no obedeciste y se quedaron fuera. Porque la Biblia nos dice la importancia del oír con fe, la importancia de no ser oidores olvidadizos, la importancia de que dice la Biblia es como un espejo, y dice la Biblia que ser un oidor olvidadizo es como alguien que se levanta y se mira en el espejo y viéndose que necesita arreglarse. Si no se arregla y se olvida del espejo, no le quiere hacer caso al espejo, entonces él va a estar en un estado equivocado, porque no se arregló. La Biblia es un espejo y la forma de verse es oyendo. Y sí, dirás, bueno, ¿qué no es leyendo? Sí, el leer, el orar, el escudriñar, el meditar, todo eso vino en un proceso y se puede definir en una palabra: oír. Oír, porque la fe viene por el oír. Y aquí dice, es importante, y aquí hay una advertencia, es importante que atiendes a las cosas que hemos oído. Entonces velo como advertencia. Mira, dice, por tanto, vuelvo a leer el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia, hermano, con más diligencia. Han pasado meses que no hemos asistido a una congregación, y tal vez para algunos esto ha significado enfriamiento, tibieza, apartarse. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles? Las que ya tienes en tu corazón. No se pueden apagar. Tiene que reavivarse la fe de lo que has oído. Y luego dice una advertencia: no sea que nos deslicemos. ¿Y qué es deslizarse? O sea, hay una advertencia aquí: si no oyes con atención y con diligencia lo que ya tienes en tu corazón, si eso que has oído no lo reavivas, no lo fortaleces, te puedes deslizar. ¿Sí se entiende, hermanos? Esto es una advertencia. Deslizar. Mira, escuché una persona que, muy dispuesta para bañarse, se preparó su baño en un hotel que tenía una tina. Se preparó para bañarse. Al entrar a la tina, como tenía un poco de agua y algo de jabón, porque alguien ya había pasado por ese baño, al entrar a la tina se cayó. Estuvo inconsciente, la caída fue muy fuerte, se golpeó algo de su espina, y se lastimó y tuvo que ser atendido. Si puedes entender que es deslizar, es resbalarte, es caerte, es cuando algo ya pierde el sustento de tu firmeza de estar de pie y te resbalas. Aquí está hablando de un resbalar espiritual.
Si no oyes, si no atiendes a lo que ya has oído de la palabra de Dios, será muy fácil caer. Ahora, yo sé que hay muchas formas de decir caer. Mire, caer, sí, comúnmente pensamos caer en inmoralidad. No exactamente, porque el autor de Hebreos nos está hablando de una multitud de judíos que están cayendo de la fe, de la gracia, por escuchar doctrinas equivocadas, por caer en el error. Entonces estoy hablándote de un caer en error doctrinal, de resbalar y caer en una filosofía equivocada, de practicar cosas que no son correctas, de no prestar atención a las doctrinas verdaderas firmes que están en la palabra de Dios. Y estoy refiriendo que aún personas muy preparadas y llenas de madurez espiritual pueden caer si no están con diligencia revisando cuál es la verdadera fe que tenemos. He visto caer a muchos pastores, no solamente en inmoralidad, sino también en prácticas de error doctrinal, en empezar a creer cosas falsas, en mezclar error con verdad, y esto se llama apostasía. Y esto es importante como cristianos, y aquí el autor de Hebreos está diciendo: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y si quieres decir, bueno, háblame claro, pastor, ¿qué son las cosas que hemos oído? Lo que está en la palabra de Dios. Hay que atender a las cosas que están escritas, porque la fe viene por el oír. No sea que nos deslicemos, no sea que caigamos en algún error o alguna cosa equivocada. Busca conmigo, hermanos, si me haces favor, solo por darte un ejemplo. Mira lo que dice Hebreos 3:7. Hebreos 3:7, mira, dice, estamos hablando de atender a las cosas que hemos oído. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este autor está tomando esta frase primaria que yo quiero tomar como aplicación, y después va a hablar de una historia verídica de la nación de Israel, cómo oyeron y no entendieron y cayeron en desobediencia. Pero aquí el autor está diciendo lo que yo estoy confirmando, estoy tratando de confirmar. Dice que el Espíritu Santo habla y nuestro deber es escuchar, oír la voz. Si oyeres hoy su voz, en consecuencia de eso, no endurezcáis vuestros corazones. Es una forma de decir, hermano, si estás escuchando la voz de Dios, atiende a su voz. ¿Y por qué? Si el que me está hablando es un hombre común, pecador, lo conozco, es un simple pastor. No, es la palabra de Dios. Es palabra de Dios que está expuesta para ti y para mí. Es palabra de Dios. Debemos de escucharla con atención, con obediencia, porque es palabra de Dios. Es la voz de Dios. Y dice aquí, es la voz del Espíritu Santo. No me estoy refiriendo a mi voz, hermano. Estoy diciendo la palabra de Dios. Y cada vez que tú escuchas un sermón, que escuchas un mensaje, un consejo, y es palabra de Dios, óyelo, porque es ahí donde tú puedes deslizarte si no atiendes a lo que tienes que oír. Oír con fe. Mira lo que dice, siguiendo esta misma idea, el capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4:2, te puedes dar cuenta que se repite esta advertencia. 4:2 dice, porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Aquí dice, como apóstoles, como maestros, hemos recibido las buenas nuevas como ellos. Y hablando de los judíos, como ellos, pero no les aprovechó. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovecha el cristianismo a veces? ¿O por qué a veces un mensaje no es de provecho? ¿Por qué, si el mensaje está directo, está claro, es bíblico, está bien instruido, por qué no se aprovecha? Mira lo que dice la palabra de Dios, dice, porque el oír, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Hermano, necesitamos aprender a escuchar. Jesús repetía muchas veces esto, el que tiene oídos para oír, oiga. El Espíritu Santo habla. Él usa personas. Él usa mensajes. A veces usa canciones, himnos cristianos que sin duda fueron sacados de la inspiración de la palabra de Dios. A veces escuchas
un testimonio y es el Espíritu Santo hablando directamente a tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aquí la palabra de Dios dice, ellos no aprovecharon la palabra porque no escucharon acompañado de fe. Rechazaron ese oír. Es lo que está diciendo. Ten cuidado de esto, no dejes de atender las cosas que hemos oído, porque si oyes palabra de Dios, lo mejor que puedes hacer es atender, escuchar y obedecer. Es nuestro deber, es lo que nos toca a nosotros como hombres, como seres humanos. Mira, hermanos, también Hebreos 5:11, tú sabes que este capítulo, en este capítulo comienza a hablar sobre qué significa la madurez espiritual. Tú puedes ver versículo 14, voy a empezar con el 14 solo por decirte de quién está hablando. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y antes de leer esto otra vez, te voy a leer el versículo 11. Aquí está hablando de un determinado grupo de personas que tienen madurez y que aquí el autor de Hebreos está como honrándolos diciendo, hay quienes tienen madurez, pero también hay quienes no la tienen. Y mira el versículo 11, ¿por qué? Acerca de esto tenemos mucho que decir, y aquí está diciendo el autor, lleno del poder de Dios y lleno de la palabra de Dios, dice, tenemos mucho por enseñar y es difícil de explicar por una razón, por cuanto habéis hecho que, dice ahí, tardos para oír. Cuando un cristiano no atiende el oír con fe, el oír con obediencia, cuando un cristiano olvida el atender las cosas que hemos de oír, entonces va a tener una caída, un desliz. Versículo 12 dice que este determinado grupo de personas que el autor está hablando de ellos, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, el tiempo es un factor importante. Hay quien tiene 20 años en la fe. Y tú dices, ¿cuánta Biblia has de haber escuchado? ¿Has ido a la iglesia? Sí, todos los años he ido. Bueno, ¿y qué pasó con tu vida? ¿Por qué no hay cambios? Tienes tantos años porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñarlos cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y está diciendo sois niños y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. No es malo ser participante de la leche cuando empiezas a crecer. Dice Pedro que como niños recién nacidos debemos de desear la leche espiritual, pero recién nacidos, pero cuando ya tienes tiempo y todavía estás con ciertas prácticas y ciertas cosas, porque no tienes la palabra de Dios como maduro en tu vida. ¿Qué es un maduro? Versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso de que usa la palabra, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué les da discernimiento? ¿Qué les da sabiduría para saber esto es bueno, esto es malo? Es la palabra de Dios que han escuchado y que han atendido con importancia. Si me permites volver a leer 2. Por tanto es necesario, 2:1. Es necesario que con más diligencia, hermanos, con más importancia, con más premura, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que te llenes de la palabra de Dios. ¿Qué es una persona con este problema, que ya ha caído en esto? Es que no escucha con oídos necios. Es cuando alguien no oye la palabra de Dios, no atiende, no quiere creer, no quiere aplicar, no quiere obedecer. Y lo puedes ver en su vida. Tantos años escuchando la palabra de Dios y practicando lo mismo. Es una ausencia de obediencia y de fe. Esa es la primera advertencia que está dando aquí. Y dice, hermano, Dios nos está hablando, diciendo, escucha que lo que ya te dije lo tienes que atender con diligencia. Es la primera advertencia. Mira la segunda. La segunda la puedes entender ahí en el versículo 3. Estoy en Hebreos 2:3. Pero antes de leer la segunda, quiero decirte algo del versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hermanos, este versículo, ojalá que me puedas captar la idea,
En el Antiguo Testamento dice aquí el autor, toda desobediencia, y luego aquí dice, esta transgresión y desobediencia que ellos no obedecieron, recibieron retribución, es decir, recibieron castigo, y dice, porque esa palabra fue firme, fue palabra fuerte, fue palabra de Dios, y no la obedecieron. Entonces dice, estas personas, si quieres ponerle nombre, los judíos, los santos del Antiguo Testamento, muchos de ellos fueron ejemplo de desobediencia y recibieron castigo. Hace una pregunta para nosotros, el versículo 3. Y sin duda le está hablando a la iglesia, sin duda le está hablando a cristianos. O sea, en el Antiguo Testamento hubo muchas acciones de desobediencia y Dios tuvo que dar justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si está hablando, ¿quiénes son nosotros? Cristianos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos, y mire esto, hermano, una salvación tan grande? Una salvación que sin duda viene de Dios. El término usado aquí, hermanos, como salvación tan grande, observe lo que está diciendo. La primera advertencia es atender a las cosas que hemos oído. La segunda es no descuidar una salvación tan grande. Estamos hablando del versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos? ¿Sabes qué quiere decir cómo escaparemos? Castigo. O sea, ¿cómo crees que no vas a recibir castigo? ¿Cómo crees que no vas a recibir reprensión de Dios si descuidas una salvación tan grande? ¿Qué significa descuidar la salvación? Este versículo, al igual que otros, han sido torcidos por muchas personas equivocadamente para decir la salvación se pierde. Si no la cuidas, se pierde. Esto es lo que quiere decir para ellos. Si descuidas tu salvación, vas a perderla. No, eso significa. Está hablándole a cristianos y está hablando de un descuidar. ¿Qué quiere decir descuidar? Hermanos, literalmente, descuidar es no darle importancia a algo tan grande, tan importante. No darle el valor que tiene la salvación. Es tomar a la ligera algo tan grande, tan especial que recibiste de Dios. Déjame explicarte esto con mucha claridad. Mira, lo más grande y maravilloso que ocurrió en este mundo, lo más especial que ocurrió desde el principio de la creación hasta el fin, es cuando un maravilloso ser se levantó de su trono, tomó la decisión de entrar a este mundo, de tomar un cuerpo de hombre, de entrar al vientre de una mujer, nacer sin pecado, y el maravilloso milagro de nacer sin pecado de Adán, vivir en la tierra lleno de tentaciones, viviendo para la gloria de Dios, obedeciendo la palabra en su estado humano, desarrollar obediencia. Y la noticia más maravillosa es que ese hombre en Getsemaní tomó la decisión de ir a la cruz por nosotros. Y lo más importante de eso es que murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Y esa maravillosa historia es lo más alto y sublime y más grande que tú y yo tenemos. La historia maravillosa de un Salvador que nos dio el regalo de vida eterna. Venció el pecado, venció las cadenas, las cárceles de que Satanás, dice en Isaías, jamás abrió la cárcel. Está diciendo ahí en Isaías 14 que Satanás jamás abrirá la cárcel de ningún pecador, pero Cristo tiene las llaves. Y Él derramó su sangre y Él puede liberar a cualquier pecador en el estado en el que se encuentre. Y Él ha dado salvación. Eso significa salvación. Y el autor de Hebreos dice, ¿cómo vas a descuidar tan grande tema, tan grande mensaje, tan grande salvación y una maravillosa salvación que tú y yo tenemos? No hay nada más alto y sublime, hermanos, que el amor de Dios a través de Cristo en la obra redentora que hizo por nosotros. Y ahí el mensaje dice, ¿cómo escaparemos? Si descuidamos, si tuviéramos en poco, si consideramos algo que es tan importante como algo simple. Ojalá que me estés entendiendo, hermano. Valorar, darle importancia a la palabra de Dios
en el oír y darle importancia a la salvación, en el entender. Es bien triste, y lo voy a decir como se oye, hermano. Cristianos de años en la fe, y todavía no están seguros de su salvación. Años en la fe y todavía no entiendes la doctrina de salvación. Años en la fe y no puedes entender, describir, puntualizar doctrina por doctrina de lo que significa tu salvación. Hermano, la salvación es lo que te va a trasladar de este mundo a la eternidad. Es el único móvil, el único medio de salvación es Cristo, y no entender esto, ni siquiera no solo entenderlo, sino no entender los frutos que tiene esto. Déjame explicarte qué quiero decir con frutos. Cuando una persona entiende la salvación, lo agradece, lo ama. Cuando valoras la salvación, amas al Salvador y te impulsa a servirle, porque el amor de Dios es la fuerza motora más grande que un cristiano puede tener. El saber que fui un pecador, que estaba condenado al infierno y que no había salvación para mí, y que hace más de 2000 años Jesucristo hizo algo tan excepcional que vino a mi corazón, y que ahora gozo de una vida eterna que tengo en Cristo, y que no hay nada más valioso ni más maravilloso, ni aún mi propia salud, ni mi propia vida, ni nada que yo pueda considerar valioso. Lo más alto y sublime que yo tengo es Cristo Jesús en mi corazón, vida eterna. Y cuando entiendes esto, te impulsa a agradecer. Te puedes acordar de aquella mujer, que sin duda es la mujer que iba a ser apedreada, y después se encuentra en la casa de aquel hombre rico que invitó a Jesús a desayunar. Y este hombre rico siente como que voy a dar oportunidad a Jesús, un carpintero, que venga a comer conmigo para que me diga lo que quiera. Es mi casa rica, afable, todo está cómodo. Ahí están platicando, pero esta mujer entra y está llorando a los pies de Cristo, y ella está besando sus pies. La interpretación que Cristo da espiritualmente es cuando este hombre dice: Señor, ¿no te incomoda esta mujer? ¿Quieres que la saquemos? Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta mujer ha entendido el perdón, y por eso adora, por eso ama. Esta historia, hermano, nos explica que si un cristiano no vive para servir a Dios, si un cristiano no busca medios para poder honrar a su Dios con servicio, es porque no ama, y tal vez porque no ha entendido el amor de Dios que fue dado en él, porque dijo Juan: te amamos porque tú nos amaste primero. El hecho de entender lo que Cristo hizo por nosotros nos hace salir a buscar a quién más podemos compartirle, nos hace servir a Dios por amor. Si no entiendes lo que Dios hizo, si no valoras lo que Dios hizo, no agradecerás, y si no agradeces, no hay fruto de servicio consistente. Por eso Hebreos está diciendo dos advertencias. Es importante que atendamos a lo que hemos escuchado para no deslizarnos. Dos, es importante que no descuides esta salvación tan grande. Hermanos, la salvación, entiéndelo bien, porque vuelvo a repetirte, no significa que la pierdes, porque no depende de ti. Si yo tuviera que cuidar mi salvación para que no se me fuera, yo la perdí el primer día. Si alguien quiere sustentar la idea de que él cuida su salvación, la pierdes. No puedes mantenerte firme y fiel si no es por la gracia. La salvación no la mantienes tú, la mantiene la fidelidad de Dios. Somos salvos porque Cristo es fiel. Por eso la salvación no se pierde. Si la salvación se perdiera, entonces Él no es fiel. Pero como Él es fiel, tu salvación no se pierde, porque Él prometió que tú eres salvo, y tú eres salvo. Pero el asunto es que significa cuidarla, valorarla, es conocerla, es darle la importancia, es
entenderla y el motivo de entenderla te va a impulsar a servir, te va a impulsar a actuar, te va a impulsar a hacer algo por gratitud, porque la gratitud te impulsa. Si alguien está agradecido, va a estar dispuesto a hacer cualquier cosa por la persona que le ayudó. Se llama gratitud. ¿Sabes a quiénes? ¿Sabes a quiénes les facilita valorar más la salvación? Las personas que estuvieron en el lodo, las personas que estuvieron en la profundidad del pecado, las personas que se estuvieron llenas de vicios, las personas que estuvieron atadas a tal vez homosexualidad, tal vez a robos, a injusticias, a prácticas, esas personas que conocieron la profundidad del pecado y que vieron la mano poderosa de Dios sacándolos de ese pecado y que Dios hizo una transformación en sus vidas, a veces a esas personas se les facilita más salir de las densas tinieblas. Pareciera que comprendes más lo que significa el infierno, las puertas del infierno, y pareciera que son las que comprenden más la salvación. Los que vivieron los efectos terribles del pecado. Las personas que tal vez todavía cargan con heridas, con recuerdos, con cosas que no pudieron tal vez superarlas por sí mismas, sino por el poder de la palabra de Dios. Yo recuerdo un joven, hermanos, este ejemplo te lo digo con sinceridad y con todo mi corazón, un joven en el instituto bíblico. Este joven, un año menor que yo, cuando yo estaba en el seminario, yo te estoy hablando de que yo tenía mis 17, 18 años, y él tenía un año menor, y estábamos haciendo un proyecto que el maestro nos dijo, van a traer su testimonio con detalles de cómo era su vida antes de creer en Cristo, cómo conocieron a Cristo y cómo es su vida después. Y todos pasamos a dar nuestro testimonio, y yo sé que usted ha escuchado mi testimonio, que yo tenía no mucho que decir, pero este joven había vivido en la Ciudad de México, en la ciudad del DF. Él estuvo viviendo en las alcantarillas. Me recuerdo y me mueve mi sentir. Este joven había participado en robos para comer. Él había participado en toda clase de vicios para olvidar. No tenía hogar. Él mismo dijo, no sé dónde quedaron mis padres. Había estado viviendo en prácticas de toda clase de inmoralidad, toda clase, hermano. Te estoy hablando de muchas cosas que en detalle compartió. Y cuando lo escuché quebrantando su voz y platicando con dolor cuántas heridas tenía en el cuerpo por golpes, por riñas, por salvar su vida y por entender que no podía dejar el vicio, y pensando en que los mejores amigos son los que te defienden. Y él platicó de un sinnúmero de prácticas sexuales y una cantidad tremenda de cosas. Y estoy hablándote de una edad de 17 años. Pero estaba en el instituto, hermano, contando la historia de su testimonio. Y él diciendo que Cristo lo rescató en la cárcel. Que él estuvo en la cárcel y que él estuvo viviendo mucho dolor y mucha tristeza y mucha soledad, hasta que alguien en la cárcel, Dios permitió que él fuera alguien a hablarle de Cristo. Y él, hermano, llorando. Él dijo unas palabras que a mí me pareciera que fueron directas. Él dijo, la cosa es que muchos de los que están aquí, y yo me sentí señalado, no valoran lo que Cristo hizo. Y pareciera que ponderan la práctica de pecado, y pareciera que piensan que si no tienes un gran testimonio, si no tienes una vida sucia que contar. Y él dijo, yo les puedo contar mi vida sucia, es terrible y a temprana edad. Pero lo que quiero decir es lo maravilloso que es Cristo. Y él estaba diciendo cómo Cristo le amó, y cómo Cristo le ganó, y cómo Cristo le dio,
el privilegio de ser salvo. Y él estaba diciendo a todos los que estábamos escuchando, la misma sangre que pagó por tus pecados es la misma sangre que me pagó a mí. Y luego dijo, aunque tú no hayas cometido los mismos pecados, ibas al mismo lugar que yo, pero fue la sangre de Cristo que nos rescató. Tan grande salvación, tan grande privilegio, que tú y yo seamos salvos por el mismo Dios. Yo pude quebrantar mi corazón delante de Dios y entender que lo más maravilloso no es la vida sucia que pudiste contar en alarde. No es el pecado más profundo que sientes que venciste. Es la maravillosa salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y si tú me estás escuchando, estoy tratando de decirte, la advertencia de Hebreos es, no descuide las cosas que has oído, fortalece tu corazón y tu fe, recordando lo que has oído y que fortaleció tu fe. Y 2, no descuides una salvación tan grande, porque esa salvación nos desafía y nos reta a vivir mejor para Dios, a vivir bajo cualquier circunstancia para honrar y glorificar a Dios. Hay 2 versículos, hermanos, finales que yo quiero compartirte. Mira lo que dice 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6. 6. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Escuchó esa frase? Hermano creyente, que la gracia no sea vana en ti. No conviertas en vano el regalo maravilloso de Dios. El poder y las riquezas de la maravillosa misericordia del Dios eterno está en ti. El poder de su gracia que recibiste en Cristo Jesús. No lo descuides. La gracia de Dios en ti es la fuerza motora que te hace cambiar, servir, amar, bajo cualquier circunstancia, servir a Dios. Vamos a 1 Corintios 15, hermanos, es considerado un capítulo, y lo puedo ratificar yo mismo. Considero que pareciera que el apóstol Pablo se quisiera enaltecer, pero no lo hace. Él pareciera que está diciendo cosas muy, ¿cómo te diré? Comparándose con los apóstoles, y dice una frase difícil de entender, porque a veces pareciera que podemos caer en esta idea de que se enalteció, porque dijo, yo he hecho más que todos ellos. ¿Sabes qué significa eso? Él está hablando de todos los apóstoles. Mira, déjame ver cuál es. Es el capítulo 15. Bueno, voy a leer el versículo que me interesa. Pero allí en ese capítulo dice, yo he hecho más que todos ellos. Pero mira el versículo 10. Es el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Una salvación tan grande. Todo lo que he oído de Él. Antes he trabajado más que todos ellos, alarde, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, la advertencia que te estoy tratando de compartir de la palabra de Dios, no descuides lo que has oído de Él. Toda doctrina, principios, preceptos, enseñanzas, si son verdad y el Espíritu Santo te dijo, esto es verdad, atesóralo,
No lo desatiendas, no lo abandones. Todo lo que hemos oído, dice la primera advertencia, no descuides las cosas que hemos oído de Él, porque si no nos deslizamos. La segunda advertencia, no descuides tan grande salvación. La más maravillosa y grande historia que debería de estar en nuestros labios todos los días. Cristo me da su gracia. Cristo me salvó. A veces tenemos tanta prisa por contar nuestros grandes logros, pero lo más maravilloso que tú y yo tenemos, Cristo me salvó y me ha llenado de riqueza. Su gracia ha sido buena conmigo. Y dice su palabra, no soy yo, la gracia de Dios en mí. Y el pasaje está diciendo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por eso, hermanos, la vida cristiana está, y entiéndeme lo que quise decirte en el contexto. El libro de Hebreos está diciendo, Cristo es lo máximo, es la preeminencia de Cristo. Cristo es más que toda la creación, Cristo es más que los profetas, Cristo es más que Moisés, Cristo es más que el templo, Cristo es más que todo. El cristianismo está enriquecido de la persona de Cristo, porque el cristianismo es recibir a Cristo. Pero por muy alto y sublime que sea ese mensaje, hay dos advertencias. No dejes de oír, no dejes de atender lo que has oído. No descuides la salvación, porque la salvación es el mensaje poderoso que está transformando tu vida, que te sacó del lodo, de donde te haya sacado, comenzó un andar en Cristo, y que todo lo que sabes y lo que tienes que saber, dije lo que tienes que aprender, lo que tienes que saber, es lo que te va a llevar a un crecimiento. Y el oír con fe, y el oír con obediencia, y el oír al Espíritu Santo, lo que es oír, y lo que es no descuidar, no dejar de entender lo que es la salvación, es lo que te va a llevar a un madurez. Y es lo que está diciendo Hebreos. Yo concluyo, hermanos, diciéndote, no sé cuánto tiempo tengamos que estar en casa, no sé cuánto tiempo la iglesia tal vez no tenga sus reuniones, no sé lo que pueda pasar más adelante. Lo único que sé es que la palabra de Dios está firme y que el Espíritu Santo sigue siendo Dios Todopoderoso morando en ti, y que las verdades de un Cristo que está en preeminencia y en autoridad está en ti, y el maravilloso regalo de su salvación debe estar en tu boca, porque es grande la salvación que hemos recibido. Ojalá que me hayas escuchado, hermano, que Dios te bendiga. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por todas las maravillosas cosas que nos has dado. En el nombre de Cristo te rogamos que los cristianos seamos como aquel ciego que suplicaba junto con los otros 9. Sálvanos, David, sálvanos, hijo de David, sálvanos. Y Jesús, lleno de misericordia, les mandó entregar ofrenda al sacerdote, y cuando caminaba al sacerdote fueron sanos de la lepra y también de su ceguera, una ceguera espiritual que los condujo a solamente uno. Regresó muy agradecido, y Jesús preguntó, ¿y los 9? Y tu palabra nos dice que Jesús premió al que regresó con salvación. Señor, sabemos que esa gratitud que está escrita en ese pasaje es la gratitud que tú esperas, un regresar a ti.